Muy buenas, bandita, ¿cómo estamos el día de hoy? Estamos en un videito más de Genshin Impact en el canal. Y bueno, en el día de hoy les traigo lo que es la guía para poder aumentar tu daño de caída con Jhin. ¿A qué me refiero con el daño de caída? Como ustedes saben, Jhin tiene la peculiaridad de que puede aventar a los enemigos con su habilidad elemental. Los puede agarrar, los jala y después los avientas así como si fuera Star Wars. Bueno, y cuando los enemigos caen de una cierta distancia, comienzan a hacerse daño. Y este daño es daño de caída mismo. Y bueno, muchos me preguntaban o me han preguntado desde siempre qué tanto influye para que se aumente el daño, porque a veces hay gente que hace más o menos daño con el personaje. Entonces para ello yo les quería traer esta como guía donde les quiero explicar los tres factores, porque sí, son solamente tres factores los que influyen. Muy sencillo, de hecho, es muy sencillo en aumentar o disminuir el daño de tu caída, o incluso que no haga daño de caída Jhin, que son la velocidad de caída del enemigo, la distancia de caída del enemigo y su vida máxima. Y bueno, gente, lo primero que les decía es que prácticamente no influye en absolutamente nada la equipación que tengas tú con el personaje, más allá de lo que es tu nivel. Influye un poco tu nivel porque a más nivel tengas, más fuerza de atracción y de empuje tienes. De hecho, si el enemigo te sobrepasa por 20 niveles, no vas a poder jalarlo con la habilidad elemental de Jhin. Así que es muy importante que tu Jhin esté mínimamente a nivel 80 si quieres jalar a los enemigos más fuertes, que son los enemigos de nivel 100. Y entonces, primeramente, como les digo, no influyen en nada tu arma ni tus artefactos. Por ejemplo, yo aquí traigo la Jade y traigo el conjunto Gladiador Sombra Verde. Tengo 2050 de ataque, 100% de probabilidad, 126 de daño crítico. Quiero que vean la influencia de esto. ¿Se fijan? Le hicimos 18k de daño. Y ahora, cambiando lo que es arma por una de nivel 1 y quitando artefactos, quito y quito artefacto. ¿Se fijan? La tenemos absolutamente sin ningún arma, sin ningún artefacto. Y el daño que hacemos es de... Y como les decía, hacíamos 16k. ¿Pero por qué le hice menos? Van a decir, ¿ves? Sí influye el ataque en tu daño de caída. No, no influye. ¿Ven? Ahora le hice más, 19k. Muy bien, gente. Primeramente lo que hay que tomar en cuenta es la vida del enemigo. O sea, su vida máxima. No es lo mismo que yo lance a un Hilichurl por los aires, por ejemplo a este brother, que se fijan que se hace un daño de 3000, a que yo lance, por ejemplo, también a una flor. Que se fijan, la flor se hace un daño incluso mayor que el Hilichurl, porque la flor tiene una vida más alta. O lanzar a un mago del abismo, o lanzar a un soldado Fatui. O igualmente lanzar a un recaudador, o lanzar a una bruja. E igualmente, gente, no es lo mismo lanzar a un recaudador que está a nivel 80 que lanzar a uno de nivel 90. Al final, gente, dependiendo del tipo de enemigo que sea o la vida máxima que tenga, se hará más o menos daño. Pero a final de cuentas, siempre, si los llegas a tirar de la misma distancia, se van a hacer el mismo daño en porcentaje. O sea, al final de cuentas lo único que va a variar es el número. Ahorita les voy a explicar un poquito el cómo varía esto. La segunda cosa que influye, gente, es la distancia de caída. No es lo mismo si yo tiro a este Hilichurl para acá con mi E cargada que si lo tiro para acá con mi E normal. E igualmente no es lo mismo que si tiro a estos Hilichurl hacia el acantilado.
Y por último también, e igual de importante, no es lo mismo si el Hilichurl cae a una velocidad promedio que si cae a una alta velocidad. Entonces la velocidad también es muy importante a la hora de eliminar a los enemigos por daño de caída. E igualmente por eso, gente, cuando uno hace el combo de doble caída con Jhin, lo que hace es darle un doble daño de caída. Si se fijan, hice lo mismo con el primer ataque de caída que con el segundo, porque a pesar de que cayó de una mayor distancia, cayó a una menor velocidad. Y aunque cayó de una menor distancia, lo estampé a una velocidad muy alta, y por eso se hizo más daño. Y algo que ya les había explicado es que una forma también de aumentar el daño de caída de Jhin, que es una forma, la única forma pay to win que hay, pero no hace mucha diferencia tanto que digamos, es tener o no la primera constelación. Esta constelación aumenta lo que es tu daño, tu fuerza de atracción, y junto con este daño aumenta la fuerza con la que expulsas al enemigo. Por ende, cuando aumenta su daño, también aumenta su fuerza de expulsión. Y bueno, gente, en el día de ayer, o ayer antier más o menos, me mandaron un video que les dejaré en la descripción, y de hecho se los dejé en el comentario fijado del video pasado, donde había un sujeto que hacía también un montón de daño con Jhin y me preguntaban que cómo era posible. Y como yo ya más o menos conozco las mecánicas de Jhin, no se me hacía tan sorprendente ver esos daños, porque yo sé que dependiendo de la vida del enemigo y todo lo que les acabo de explicar, lo que eran los enemigos podían recibir esos daños pues de forma medio y relativamente normal. Pero lo que no me había acordado era en el factor de la velocidad, y de hecho por eso tuve que rehacer este video, ya que en mi video anterior, que no hice, que bueno, que ya que rehice porque no lo subí obviamente, es eso, que no había incluido el factor de la velocidad, se me había ido de las manos. Y estaba viendo en ese video cómo él hacía esos daños a esa persona, porque eran daños muy altos, incluso para los enemigos del abismo 12-3, porque lo hizo en el abismo 12-3, que son donde están las Isid y los Fatui con más vida. Y entonces yo mismo me pregunté, ¿aquí qué es lo que está haciendo? Y entonces vi que siempre que Sakarosa usaba su ulti, era cuando hacía esos daños tan bestiales. Y analizando detenidamente, me di cuenta de qué era lo que influía para que hiciera esos daños, que era la misma Sakarosa. ¿Por qué? Porque Sakarosa tiene aquí lo que es en su talento de la ulti. Si se fijan, yo lo tengo incluso a nivel 1. No importa en sí, solo importa que tires la ulti. Que lo que hace es que la mariposa que sale de la ulti de Sakarosa jala a los enemigos. Jala y empuja. Les voy a hacer la demostración aquí. ¿Se fijan? Hay unas ondas de viento que, si se fijan, la mariposa, antes de expulsar el viento, atrae. Y esa atracción es la que hace que los enemigos se hagan daños bestiales. Y entonces así es como yo igualmente en el video que les mostré el día de ayer logré llegar a esos daños tan altos, gracias a lo que es Jhin y Sakarosa. Igualmente estuve probando si influyó un poquito el nivel de Sakarosa para aumentar la fuerza de atracción de la ulti, y me di cuenta de que no. Con Sakarosa, a diferencia de Jhin o Venti, que Jhin y Venti sí necesitan subir de nivel para aumentar su fuerza de atracción a los enemigos, porque si no, no los atraen completamente. Por ejemplo, Venti, si los enemigos le sacan mucho nivel, no puede lo que es jalarlos hacia el vórtice y mantenerlos adentro. Y Jhin no puede levantar a los enemigos si no está por mínimo a 20 niveles por debajo de ellos. Entonces, si Jhin está, por ejemplo, 21 niveles por debajo, Jhin ya no va a poder levantar enemigos, y con Venti creo que pasa igual. Por esa misma razón, yo estuve subiendo a Sakarosa, porque si se fijan en el video donde hice todo ese daño, tenía Sakarosa más o menos en nivel 50, 40, no me acuerdo bien. Y actualmente la tengo a nivel 80. Y de hecho les voy a hacer una comparativa que les estaré dejando en pantalla
donde utilizo la ulti de Sakarosa a nivel 80 y la ulti de Sakarosa a nivel 50, lo cual no influye en absolutamente nada. Tampoco la fuerza de atracción influye al nivel de talento. No influye porque si se fijan aquí no hay absolutamente nada. Lo único que influye es en el daño. Si se fijan, daño, sus tiempos de CD, y aquí está. Lo único que aumentas es el daño cuando aumentas la ulti de Sakarosa. Entonces no influye en absolutamente nada subirle la ulti. Y un detalle que quería mencionarles, gente, es que no hagan torbellinos hidro con Sakarosa, porque si se fijan, por alguna extraña razón, el torbellino hidro amortigua la caída del enemigo a diferencia del torbellino normal. Entonces, un dato curioso e importante, eviten hacer torbellinos hidro con la ulti de Sakarosa, porque si no, o bueno, más que nada, imbuirla en hidro, porque si lo hacen, van a arruinar todo el daño de la caída, porque la van a amortiguar y el enemigo no se va a hacer daño. Y bueno, banda, hasta aquí mi video de hoy. No olviden dejar su like, suscribirse, compartir. En resumen, pues yo ya les dije, lo único que influye en los daños de Jhin son vida del enemigo, velocidad de caída y lo que es la distancia de caída. Y lo de la vida de los enemigos, como ya les había dicho, es relativo, porque en sí tú siempre les vas a bajar un porcentaje de su vida. Por ejemplo, los daños máximos con la ulti de Sakarosa bajan casi mitad de vida a cualquier enemigo. El daño máximo de caída va a ser más o menos daño dependiendo de la vida. Bueno, el número va a ser más o menos grande dependiendo de la vida máxima del enemigo. Pero en sí, en porcentaje, a todos los enemigos les vas a bajar el mismo porcentaje. Y pues sin nada más, gente, yo me despido hasta aquí, deseándoles un excelente día y pues diciéndoles que nos vemos en un siguiente videico. Hasta la próxima. Chaito.